Sí, 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 perfecto. Nada, bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Eh, Y yo me gustaría hacer una pequeña presentación y empezamos, ¿vale? Para las personas que son nuevas, que siempre que haya algún directo en diferentes grupos o de diferentes ámbitos, pues entra gente nueva a Cultus. Afortunado que me siento por eso. Yo me presento, soy Manuel, soy el creador de Cultus Formación, soy psicólogo y Cultus Formación pues, es un ámbito que lo que queremos es cubrir la formación de profesionales y después está también en el fenómeno de las sectas y después está también la parte más de divulgación y de sensibilización y de prevención del problema, que sería pues esta parte de Instagram y estos directos, donde conocemos diferentes realidades y diferentes experiencias y personas que también le dedican bastante de su día a día y bastante de su mente y corazón a este problema, ¿no? Entonces, todos los miércoles hago un directo. En este caso, tengo la suerte de estar con Marina. Y Marina no la conocía hace un año más o menos, en un congreso que les invito a lo que pueda ir de la AIAP, que va a ser este año en Santiago y el año pasado fue en Alicante, si no recuerdo mal. Y ahí fue que conocí a Marina porque dio una ponencia y sus habilidades comunicativas me llamaron mucho la atención, así como su experiencia, pero sobre todo lo integrado que tiene este tema. Ya, pues, lo difícil que es integrar este tema ya lo tiene bastante integrado Marina. Entonces, ha sido un placer conocerte y también un gusto y agradecerte que quieras estar aquí con nosotros compartiendo este rato, ¿vale? Entonces, nada, bienvenidas y bienvenidos a todos. Y Marina, si te quieres hacer una pequeña presentación, pues empezamos con la noche. Y gracias por estar aquí hasta ahora, a todos. sí, muchísimas gracias, Manu, por invitarme y gracias a todos los que, bueno, veo que están por aquí saludando bueno, os agradezco el darme este espacio para poder charlar sobre estos temas. Y bueno, yo, como mencionaba Manu, pues participé el año pasado en el Congreso de la IAP en Alicante, pero bueno, para mí ese fue como el final de un viaje más largo, ¿no? En el que pues ahí pude sentarme delante de una audiencia, explicar un poco de mi historia y contar lo que había vivido de una manera más organizada y en un entorno un poco más profesional, obviamente como exmiembro, no como experta, pero bueno, con el expertise, ¿no? O con el conocimiento que da el haberlo vivido, básicamente. Y nada, no sé por dónde te parece que empecemos. Cuento un poco sobre el grupo, sobre mi salida, que hoy quería charlar cómo hablar o por qué es importante que los exmiembros hablen de esa experiencia y un poco cómo hacerlo. Pero Sí, eh, si de alguna manera tienes pensado una organización, podemos ir partiendo de ahí. Igualmente, sí me gustaría pues, que el público te conozca, ¿no? Que sepan en el grupo en el que estuviste y un poco la experiencia y por qué tú crees que es importante este tema en la sociedad, por qué le has dedicado tiempo también. Un poco esa es la cosa, ¿no? Igual que también ahora acaba de salir el documental, un documental en el que tú participas, pues también hablar un poquito de eso. Pero date el orden que tú quieras. sí, sí, genial, gracias, Manu. Pues nada, yo, bueno, ya, tengo 35 años ahora mismo y cuando tenía 14 años me uní a un grupo que se llama el Opus Dei, que quizá, creo que varios de los que estéis por aquí estéis familiarizados, otros quizá no. Es un grupo que pertenece a la Iglesia Católica, es una organización religiosa y tiene distintos tipos de miembros. Miembros célibes, es decir, que entregan su virginidad, su castidad a Dios, y miembros que se casan. En mi caso, y normalmente quienes entrábamos con 14, 15 años, eh, bueno, teníamos esa vocación o esa llamada divina a ser miembros célibes. Esto lo estoy resumiendo súper rápido, Vale. pero para que entendáis un poco el nivel de compromiso que adquirí, ¿no? Era como un compromiso total con Dios, como un matrimonio con Dios, digamos, y entregar toda tu vida pues a ese ideal de ser santa en mitad del mundo, etcétera. Como decía Manu, justo recientemente, la semana pasada, se estrenó en la plataforma Max un documental sobre este tema donde 13 mujeres
que pasamos por este grupo, pues explicamos nuestra experiencia dentro de la institución y también un poco el proceso de salida, que eso vendrá después en los Ajá, episodios que quedan por salir esta ajá. semana. Entonces, bueno, sobre todo en el primer y segundo episodio se cuenta un poco más sobre cómo alguien con 14 años toma esa decisión, cómo llega a conocer el grupo, cuáles son pues, estas ideas y los tipos de miembros que hay, etcétera. El Opus Dei es una organización que está extendida por todo el mundo, forma parte de la Iglesia Católica bueno, y tiene también universidades, colegios, entonces hay mucha gente que puede haber tenido un contacto muy superficial con este grupo, pero que no conoce como esa parte del núcleo duro, ¿no? Que es lo que suelen conocer más los numerarios, que se llaman y numerarias, que son los directores de centros y quienes tienen puestos, digamos, cargos dentro de la parte más interna de la organización, las numerarias auxiliares, que son quienes limpian y trabajan en los centros donde residen los numerarios, y las agregadas, que era mi caso, que son personas que no viven con otros miembros del grupo, sino que tienen una vida externa, pero siguen teniendo esa vinculación con el grupo y esas normas y tienen que seguir haciendo esto, ¿no? Entonces, en mi caso, digamos que mi aislamiento de la sociedad, por decirlo de alguna manera, no era tan evidente o no era tan claro, porque yo vivía en un piso pues con mis compañeras de piso o en casa con mis padres, ¿no? Entonces, por eso también me parecía interesante ver que hay distintas modalidades, incluso dentro de un grupo de Ajá, estilos de vida, claro. y cómo eso también puede influir en el proceso de recuperación Ajá. posterior o a la hora de hablar sobre el tema o tu sensación de integración también con la sociedad. Y yo creo que en mi caso esto fue algo clave, para bien y para mal. Al final también tienes la sensación constantemente de estar viviendo entre dos mundos y casi como que en un videojuego, ¿no? Mental, saltas de uno a otro, cambias tu lenguaje, depende del contexto en el que estés, entonces esto también te da una falsa sensación de normalidad que quizá permite que estés mucho más tiempo vinculada o que tú no seas tan consciente de lo que te está sucediendo en realidad, Sí. ¿no? Pero bueno, obviamente el shock de quien sale, ¿no? Deja su casa, deja de vivir en el mismo lugar o deja su trabajo en el caso de las auxiliares donde viven y trabajan en el mismo espacio y de pronto salen al mundo real, claro, eso es un corte mucho más grande, pero también mucho más evidente. Sí, Mientras que para mí era algo, bueno, donde todo se mezclaba, ¿no? sí, sí, todo más sutil, más cotidiano, ¿no? También una doble... Yo creo que es bastante... lo integras, ¿no? En el día a día, porque aprendes a vivir así con eso, pero no creo que sea muy funcional el asunto de estar en dos vidas diferentes, con diferentes... Y que al final yo creo que este tipo de grupos lo que intenta es que tires más para su lado de alguna que otra manera que del otro. Es decir, que gobiernen más tu vida las normas del grupo que las normas sociales o lo que fuera, o que seas un poco más dependiente, ¿no? De ahí. Mm. Sí, efectivamente. De hecho, es interesante entender y por eso, aunque me esté refiriendo a este grupo en concreto, me Mm, gustaría que esto si le pudiera servir a cualquier ex miembro de otros grupos que yo igual ni siquiera conozco o que aparentemente no tienen nada que ver, seguro que encuentran algunos patrones, ¿no? O puntos en común. Porque para mí lo más fuerte era al final esa dependencia emocional, ¿no? De bueno, esa voz interior que como desde pequeña te dicen que es la voz de Dios o puede ser en otro tipo de creencias quizá sí. otra autoridad invisible, ¿no? Digamos, que está dentro de ti y que es la que a través de esa voz del grupo va rigiendo tu vida. Entonces hay muchas cosas en las que directamente ya te autocensuras, planes que dejas de hacer con tus amigas, porque sabes que o bien va a haber una corrección por parte del grupo directa y evidente de eso que has hecho, pues te tienes que confesar o no está bien, o interna, ¿no? Donde tú dices, bueno, como sé que esto no va, ¿no? No está de acuerdo con lo que tal, pues ya empiezo a aislarme en Ujú. cierta manera de algunos, pues,
de algunas actividades normales. Con 15 años pues ya dejaba, o bien porque me lo decían directamente o porque yo ya sabía que eso no lo podía hacer, de alguna manera lo había integrado ya, pues no podía salir con mis amigas de copas, por Ujú. ejemplo, a tomarme una Claro, cerveza, ¿no? claro, Sabía que eso no lo podía hacer, o sentarme en clase con un compañero y charlar con él con normalidad, porque ya ese compromiso de celibato y todo esto, pues aunque yo compartiera el aula con un chico, no interactuaba de la misma manera que hacía 2 semanas antes de que hubiera tomado esa decisión, ¿no? Ya entiendo. algo cambia y esto lo vas integrando poco a poco en tu día a día. Y, y nada, entonces, bueno, sobre todo esa voz de Dios, ¿no? O de lo que tú interpretas o te han hecho ver que es Dios y que es tu vocación y tu destino prácticamente y el sentido de tu vida, eso va marcando todo ese tipo de decisiones que vas tomando. Entonces, ese aislamiento sobre todo es mental muchas veces. Yo podía tener amigas, pero quizá no les contaba las cosas que me hacían sufrir o cómo estaba. Había una dependencia emocional, de pertenencia, de ese sentimiento de haber sido elegida, de haber, bueno, de tener una llamada especial, una misión de recristianizar el mundo. Y poco a poco, conforme te vas haciendo adulta y, claro, tú, por la propia vida y por el tipo de grupo que es y el tipo de miembro que yo era, claro, todo me llevaba pues a buscar un trabajo, Claro, a estudiar en la universidad, a hacer una vida pues cada vez más adulta claro, y más normal en ese sentido. Pero ¿qué pasa? Que, claro, ahí es cuando las cosas se empiezan a complicar, ¿no? Porque claro, tienes que buscar un trabajo, tienes que relacionarte con chicos, tienes que buscar un piso. Por ejemplo, a mí me pasaba que, claro, solo podía vivir con mujeres, entonces había veces que claro, buscando pisos, pues claro, esos criterios eran muy claro, difíciles, ¿no? Entonces, todo se empieza a volver más raro y al final lo más lógico y sobre todo en grupos tan grandes que tienen universidades, residencias, colegios es que acabes pues trabajando en una de sus universidades o en uno de sus colegios, entonces claro. ya tu vida se empieza a funcionar cada vez más de una manera súper aceptada socialmente y Total. súper normalizada, Sí. se fusiona cada vez más tu identidad y todo con el grupo, ¿no? A mí hay una cosa que te estaba escuchando que me llama mucho la atención y justo acabo de tener una llamada con mi madre. Mi madre tiene que ver con esto. Eh, Vale. eh, Hablando del Opus, ¿no? Y tal, hablando de este grupo, todo el mundo sabe que existe, o sea, no es como Sucre Magicario, como Saha Yoga y tal. Todo el mundo sabe que existe un grupo en España o una organización que se llama Opus Dei y que de alguna manera se sabe que está, ¿no? Lo que me llama mucho la atención, mucho Marina, es el desconocimiento que tenemos de lo que es realmente ese ente, ¿no? Te lo digo por mi madre porque ella es, es católica, ¿no? Y pertenece a la iglesia y está muy metida de toda la vida ahí, ¿no? Y sabiendo un poco que estaba estudiando un poco el tema del Opus y el documental y tal, me hizo ciertas preguntas que yo digo, madre mía, llevas toda la vida metida en una institución religiosa y tal. Has coincidido con personas del Opus ahí, pero no sabes nada. Y lo mismo ocurre con los testigos de Jehová también, es decir, están entre nosotros, pero no sabemos nada, nada de ellos. Yo entiendo, lógicamente, por la naturaleza de estos dos grupos en concreto, que tienden a ser lo que se llama grupo coercitivo destructivo, porque es así después de escuchar los testimonios, después aquí hemos tenido gente de los testigos de Jehová, después de ver cómo empieza el documental, cómo se trata a las personas y cómo se les anulan las libertades totalmente, como tú estás diciendo, ¿no? Me llama mucho su atención. Era solamente puntualizar también para... que me fascina, es decir, está, pero no sabemos nada de ello. Es muy bueno, creo, que se sepa la realidad desde personas como tú que la pueden contar. Muchas gracias, Manu. Y también por eso me gustaba enfocar el tema en por qué es importante que los exmiembros hablen, ¿no? Total. O cómo hacerlo de una manera también sana, respetuosa con ellos mismos y tal, pero por qué es tan importante en cualquier grupo y en cualquier situación de estas características ir dando voz, ¿no? A todo esto. Y,
Bueno, y me gusta que te enfoques en este punto del desconocimiento, porque fíjate, creo que hay muchas aristas en esto, ¿no? Pensaba, hay gente que no conoce nada, o sea, solo ha oído hablar superficialmente, pues del Opus, que gente con dinero, muchos hijos, puestos de poder y una cosa como oscura y tal, ¿no? Para algunos les puede sonar un poco más la alarma de secta o tal, y otros simplemente dicen, bueno, no tienen problemas porque son ricos y ya está, y no se preocupan mucho más, ¿no? Entonces, y para otros, en cambio, o sea, entonces hay gente que dice, yo no sabía absolutamente nada de este grupo, y otros, en cambio, tienen la sensación de que lo saben todo, aunque no hayan estado nunca, ¿no? Y esto me ha pasado sobre todo a raíz del documental, gente que dice, pero si yo conozco muchísimo el Opus Dei, porque yo he ido a un colegio, porque yo tengo una amiga que es del Opus Dei, porque... Entonces, es curiosa esta percepción entre quienes no saben nada, ¿no? Y de pronto dicen que es todo esto, y quienes tienen la sensación de conocer muchísimo porque han tenido un contacto muy cercano, pero superficial en realidad, aunque no sean conscientes, Claro, con este grupo, porque al ser tan grande y al estar tan integrado en la sociedad, claro, esto supone también un, otras capas y otras dificultades a la hora de salir, porque cuando sales, quizás si vienes de un grupo que no conoce a nadie, no tienes un prejuicio inicial o un estigma inicial o una percepción en función de si la persona ha tenido algún contacto o no, aunque sea superficial con el grupo, ¿no? Y también derribar todo esto y tú misma ser capaz de tener tu propia experiencia, digamos, del grupo y apropiarte de ella y tener tu propia narrativa sobre lo que a ti te ha sucedido, independientemente de que la gente piense que el Opus Dei es un lugar maravilloso y que la gente es buenísima, o que piensen que es un lugar horrible y de destrucción, ¿no? Tú tienes que construir esa, tu propio criterio en un entorno donde todo el mundo, aunque cree saber, ¿no? O directamente lo desconoce, pero ya tiene un cierto prejuicio inicial. Pero también es verdad, como tú bien dices, que el grupo aprovecha esa confusión, ¿no? O sea, le va bien esas diferentes narrativas y esas ópticas diferentes, y lo estamos viendo con el tema del documental, ¿no? Voces que defienden al Opus Dei, que les parece que este documental es sesgado o tal, ¿no? Entonces, de pronto, sobre todo en un lugar como España, de una muy fuerte tradición católica y donde hay personas que tampoco quieren conflictos, ¿no? Con todo esto, pues quizá hay una permisividad mayor a este tipo de situaciones, a este tipo de grupos. Y esto, claro, también a veces a los exmiembros nos deja muy indefensos, ¿no? Uno tiene la sensación de que si quiere denunciar algo o si quiere hablar públicamente, va a haber alguien en una situación de poder, o va a haber, ¿no? Muchísimos simpatizantes, etcétera, que van a salir a defenderles y tú te vas a sentir en inferioridad. claro. Y hasta que se ha podido romper este tabú y este silencio de muchas maneras, que también contaré otras iniciativas que hay y otros canales para exmiembros aparte del documental, pero hasta que se ha roto un poco todo esto en la opinión pública, pues han tenido que pasar muchas décadas, mucho, mucho tiempo. Bueno, y aún así no es fácil. O sea, hoy estoy bien, pero hay momentos donde dices, ostras, cosas que para mí ya son evidentes y que me ha costado muchísimo llegar a este punto, sientes no, que todavía pesa mucho en la sociedad la cierta imagen de estatus que tiene el Opus Dei, ¿no? Sí, sí, Y a veces para mí es más fácil lidiar con el desconocimiento, sí. ¿no? Que con toda esa, bueno, con toda esa cuestión sociológica que envuelve a este grupo. Total. Y encima el que una persona tenga la capacidad de mostrar o de dar su testimonio, como dices tú, ¿no? Que es un poco la parte principal del directo de hoy. eh, Tienen que pasar muchas cosas para que eso ocurra. Y una es, pues, haberte recuperado de alguna manera emocional y mentalmente, haber comprendido qué es lo que ha pasado para tú tener cierta capacidad de poder defender el punto contrario al que se vende, ¿no?
Entonces, para llegar ahí requiere bastante tiempo, ¿no? Y claro, no es lo mismo un grupo mm, mediano, con un poder más o menos, que un grupo poderoso, ¿sabes? Porque, claro, es un David contra Goliat, pero contra un super Goliat en este caso, ¿no? Entonces, pero siempre hay inquietudes de personas que han visto injusticia y que quieren decirlos, ¿no? Entonces, tu proceso de adaptación a la nueva realidad, más luego intentar y procurar hacer visible un problema y luego también empezar a ayudar a personas que tienen dudas o lo que fuera. ¿Cómo ha ido siendo en Marina? La salida fue complejo, todo el tema. Sí, bueno, es tratar de resumir Sí, muchísimo, entonces, porque son tenemos muchos tiempo, años. tenemos Yo tiempo, pero sí. Yo salí hace 10 años ya, pero bueno, trataré de resumirlo un poco, ¿no? Sí, Y sobre todo tratar de ayudar, ¿no? A quien pueda encontrarse en esa situación o quien pueda estar pensando en una salida de un grupo o quien se haya salido recientemente o quien quiera hablar y no sepa si hablar o no o cómo hacerlo o cuándo es un buen momento, ¿no? Para mí, la salida del grupo fue, bueno, en cierta manera tuve suerte y hubo en concreto una persona, ¿no? A quien le estoy muy agradecida que me ayudó y que me recomendó una psicóloga externa al grupo. Yo estaba dentro, entonces cuando pedí en un momento dado, dije o manifesté, bueno, estaba mal psicológicamente, eh, pues me orientaron también a un profesional propio del grupo, ¿no? ya, Que pertenecía al grupo. Que esto es algo que también pasa en grupos más grandes, donde hay una legitimidad social y todo esto, ¿no? ujú, Entonces, yo ahí, gracias a esta persona que me ayudó, pues me negué, porque ya ahí pude tener esa, como ese pepito grillo, ¿no? O ese apoyo de alguien que me decía, oye, es mejor que vayas con alguien independiente y tal. Y además, ese profesional que me estaban recomendando no era especialista en lo que a mí me estaba pasando. Entonces, bueno, ahí como que tuve mi primer momento de plantarme y yo creo que también como, bueno, una cierta estrategia que daría para hablar más, pero es antes de que te vayas directamente, probemos a ver si yendo a un psicólogo y teniendo un poco tú la conciencia de que esto es un tema tuyo personal y que no es un tema del grupo y tal, quizás se garantiza la pertenencia o que si te sales pues no lo achaques al grupo, sino que lo veas siempre como algo personal, ¿no? Esto es una cierta estrategia que en los últimos años se ha venido siguiendo. vale. Entonces, yo, bueno, pues gracias a poder ir a un terapeuta independiente, profesional, etcétera, ahí ya tuve un apoyo psicológico que me facilitó la salida del grupo. Además, bueno, yo creo que también el hecho de sentirme, yo creo que este proceso hubiera sido absolutamente imposible si lo hubiera hecho yo sola. Creo que una de las cosas más difíciles con las que tienes que lidiar a la salida de un grupo así es con la vulnerabilidad, con sentirte cómoda bueno, o en confianza, ¿no? Con amigas o con familiares, recuperando esos lazos, contándoles cosas que tú siempre habías compartido única y exclusivamente en el grupo. No tienes una sensación de intimidad real, sino que todo está mediado por el rol, ¿no? Si alguien es tu director o es tu confesor, ¿no? Ese rol es el que determina la intimidad que tienes con una persona. Entonces, de pronto, generar todas esas relaciones, pues claro, para mí fue lo más sanador realmente. Ajá. Eh, y poder ir, bueno, yo creo que acompañamiento terapéutico, amistades, reconstrucción con la familia y por supuesto toda la parte de reconstrucción económica, depende de las circunstancias en las que salga cada uno. En mi caso tenía una deuda muy grande que había contraído con la Universidad de Navarra, entonces, bueno, pues también fue ir poco a poco empezando a gestionar mis finanzas, buscar un trabajo cuando ya me sentía preparada para trabajar. eh, Vale, y creo que fue todo ese proceso de acompañamiento el que me permitió primero recuperarme yo, estar bien, sentir que entendía lo que había pasado durante todos esos años. Yo estuve desde los 14 años hasta los 25, fueron 10 años
de adolescencia, juventud, o sea, y también mucho trabajo de trauma, en realidad. Yo trabajé en muchos aspectos de estrés postraumático, ¿no? Porque no es un trauma como el de que le pasa un evento grande y de pronto su vida cambia, sino que es como ese goteo constante de muchísimas cosas que tú tienes, creencias irracionales, Sí, sí. pensamiento Mm, mágico y todo eso. Entonces ir volviendo también a recuperar tu cuerpo, tu conexión con el cuerpo, analizar tus pensamientos, ver claro. si son reales o no esos miedos, miedo a ir al infierno, miedo a traicionar a Dios, miedo a ir en contra de tu destino, bueno, todas estas cuestiones, bueno, pues poco a poco las pude ir trabajando en terapia Mm. y luego cuando, y las fui hablando siempre en un petit comité, ¿no? Lo hablaba con mis amigos, lo hablaba con gente de confianza, pero yo nunca pensé que iba a estar públicamente hablando de todo esto, ¿no? Y no fue inmediatamente a la salida del grupo que hice este análisis y dije, ah, mira, aquí pasa esto, esto y esto. No, o sea, es un proceso donde yo creo que uno primero tiene que estar bien, tiene que, en mi caso, trabajar mucho en los sentimientos de culpa, entender cómo funciona el chantaje emocional, o sea, construir toda esa manipulación y eso para mí lo más fácil o lo mejor era hacerlo en mis relaciones sociales. Aprender a poner límites, bueno, todo esto que suena un poco cliché quizá, no lo sé, pero que es un trabajo... Eh, es complicado y más en la edad, en las edades que te tocan, tener que comprender las relaciones humanas en el momento que las tienes que hacer. Tenías dos referencias, la de fuera y la de dentro, ¿no? Pero tener que entenderlas bajo esas normas, ¿no? En psicología hay una cosa que dijiste que me llama la atención y te lo pongo a mi modo personal, ¿no? El tema de la fusión cognitiva dentro de la psicología es cuando tú tienes un pensamiento y te fusionas con él y por eso, por lo tanto, te hace sufrir porque ese pensamiento tiene mucho poder en ti, ¿no? Entonces, los grupos coercitivos consiguen con ese moldeamiento de la mente y de las emociones que tú te fusiones a una serie de ideas que luego es difícil de fusionar, que se dice, ¿no? Entonces, en este sentido, hay personas que han pasado por este tipo de experiencias que 10 años más tarde todavía siguen teniendo, 10 años, 20 años, siguen teniendo aquel pensamiento, les viene de forma automática, lo que tú decías, ¿no? Miedo a Dios o tal. Yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, todavía sigo teniendo pensamientos malos de aquello que en un momento me hicieron fusionarme, pero por fortuna, gracias a todo lo que estás diciendo tú, ¿no? Pues cada vez son más flexibles y ahora solamente existe el pensamiento, no forma parte de mí, no me lleva a lo hondo, ¿no? Que es lo que te llevaba antes, ciertas ideas que te meten en este tipo de historias, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, sin ánimo de analizar a nadie ni nada, pero uno de los riesgos que yo, por ejemplo, sentía al salir y que veo que pasa a mi alrededor Sí, es que en este tipo de grupos, como si tú no haces un proceso de claro. romper un poco todos los esquemas, es muy, muy fácil que vuelvas o que acabes en otro tipo de Ajá, grupos o en relaciones. A mí, yo hubo un momento, sobre todo como yo nunca había tenido relaciones con chicos, entré con 14 sí, años. Si entré con 14 años significa que ya desde antes yo estaba yendo hacia ese camino, me estaban orientando, ¿no? O sea, para que claro. tomes la decisión con 14 años, más o menos algo tienes que haber conocido Ujú. previamente, ¿no? Y, y claro, yo de pronto salí a un mundo donde digo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Me busco un novio? Yo pensaba que iba a vivir toda mi vida entregada a Dios y que iba a ser célibe y no me voy a casar nunca, no voy a tener hijos, no iba a tener pareja ni relaciones. O sea, ni siquiera era algo que me hubiera preocupado antes en mi vida. O sea, y de Ujú. pronto era como, bueno, entonces, ¿cuál es mi...? Es que no me gusta mucho usar la palabra vocación porque me remite a algo muy Ajá. religioso, entonces yo creo que tal y como entienden la vocación, yo creo que lo entienden como una predestinación. Prácticamente Dios te ha elegido desde antes de la existencia del Ujú. mundo. Entonces era como, bueno, si este era mi destino, si esto era lo que yo estaba llamada a hacer, entonces ¿ahora qué? Y ahí cuando empecé a conocer chicos, ya tal, fue un poco también cuando empecé a generar un miedo. De pronto yo me veía en ciertas reacciones o en ciertas situaciones con muchísima sumisión. Entonces
también hay un riesgo ahí, ¿no? Puede haber riesgo de, si no se hace esa ruptura que tú me explicabas ahora súper bien, de o volver al grupo o caer en relaciones, bueno, yo me veía totalmente con un perfil de decir voy a acabar en una relación de maltrato, ¿sabes? Sí, sí, Y nadie lo diría, porque puedes decir, joder, pues yo podría parecer una chica, pues yo qué sé, un poco más rebelde, un poco más distinta o con más carácter o tal, pero esa dependencia emocional y esa incapacidad de plantarte y de tener tu propia valía personal independientemente de la mirada del otro, ujú, ya sea la mirada de Dios, la mirada del director espiritual, la mirada del grupo que te valida, o sea, el ser plenamente consciente de tu valía personal, tener tu autoestima colocada, claro, yo veía, o sea, por suerte ya de nuevo gracias a esa terapia profesional, ¿no? Y a sí, toda esa red de apoyo, yo iba diciendo, uy, pues con este chico no, ¿sabes? O empecé a aprender a ver esas claro, señales y a decir, vale, lo he pasado muy mal, no quiero volver a algo claro, así, ¿no? Y es un riesgo que también se corre en este tipo de grupos porque ahora, de nuevo, lo estamos viendo con el documental, también se activan, ¿no? Cuando hay una polémica, cuando pasa algo tal, entonces dicen, oye, veamos si hay gente que sigue en ese estado mental de, ¿no? De esa veneración y de ese respeto al grupo y de ese, incluso aunque se hayan salido tal, y a ver si vuelven o a ver si podemos seguir nutriendo nuestra imagen. Entonces, yo esto lo digo también porque creo que es importante entender que las prácticas de grupo muchas veces no terminan solo cuando te vas, ¿no? Y ya está, sino que si no se hace ese trabajo, hay total, riesgo, hay total. riesgo. Eh, un trabajo en este caso largo, largo y complejo. Date cuenta que muchas veces es interesante estudiar un poco el tema de los libros que hay en torno a toda la biografía y escuchar muchas cosas, porque de repente te encuentras con un apartado que no habías visto en otro libro y que de repente pone las víctimas de los grupos coercitivos tienen tendencia a caer en relaciones de violencia o dependientes. Y no, eso cuando yo lo leí me llamó mucho la atención, en plan, no lo he leído antes y es cierto. De la misma manera que tú acabas de decir que si no se ha hecho bien el trabajo, pues lógicamente volveremos a algún lugar donde nos sentimos seguros y donde nos sentimos de alguna manera vinculados, ¿no? Así. Entonces, Marina, luego, después de tu empezar a trabajar, todo esto, entiendo que tú te sentías un caso único, lógicamente, como la mayoría de las personas que a lo mejor incluso hay aquí hoy leyéndonos, ¿no? Eh, no podías comentárselo o conocías a gente de ya que habían salido. ¿Cómo hiciste tú todo este tema? Bueno, en mi caso, claro, sí que veías, ¿no? En cierta forma, gente que se iba yendo, gente que también con un grupo tan grande y Ujú, la salida, yo sabía que existía, yo tenía miembros de mi familia también que se habían ido, pero en general no se habla, o sea, uno es como que alguien desaparece, ya deja de estar en el grupo y ya está, ujú, no es tan radical como los testigos de Jehová, donde, ¿no? Tengo entendido que ya se deja de hablar a esa persona y se la excluye absolutamente y tal. Pero sí que hay una cierta, en general, obviamente habrá casos donde se haga así, pero hay una distancia, ¿no? Y ahí es un tema del que no se suele hablar mucho y se entiende que esa persona rehará su vida a su manera y ojalá en ciertos ámbitos, pues siguiendo más o menos las directrices del grupo, aunque ya no sea con ese nivel de compromiso, pero bueno, que esos ideales religiosos y tal continúen, ¿no? Entonces, yo con quien más cómoda me sentía hablándolo, la verdad es que era con gente que no tenía absolutamente nada que ver con el grupo. Eso creo que romper esa barrera donde empiezas a hablar de estas cuestiones con personas ajenas es crucial. Pero luego también poco a poco, y a ver, cuando digo esto, no es que fuera yo tuviera un calendario donde dijera, vale, hasta aquí va mi recuperación personal y ahora empiezo a hablar. O sea, ya, ya, estoy haciendo ahora una retrospectiva porque no es lineal, mm, o sea, y total. bueno, fue orgánico, o sea, no es que yo tuviera un plan de hacerlo así, Sí, ¿no? sí, sí. Pero,
ahí empecé, o sea, sí que hubo un momento donde, como a mí me gusta escribir, tenía una parte creativa que también sentía que el grupo había anulado absolutamente y que nunca había podido explorar con plena libertad de creación, con plena libertad mental, sin censura, sin, no sé, o sea, entonces yo tenía una necesidad muy fuerte de expresarme y, y junto con una amiga que no era del grupo, pero que ella me conocía desde hacía muchos años, Ujú. pues escribimos una obra de teatro donde contaba un Ah, poco mi experiencia emocional, ¿no? O sea, algo más performance, más, no sé, creativo, así artístico, puro y duro. Y ahí me di sí. cuenta, o sea, cuando la gente, fue una obra que se estrenó en un par de teatros de Madrid, nada súper Mm, boom, pero bueno, fue bien. Y vino bastante gente. Y sobre todo mucha gente que quizá nunca se habían atrevido a preguntarme sobre todo este tema y ya. gente con la que yo tampoco me había atrevido a hablarlo, ¿no? Entonces, el hecho de verlo ahí escenificado y que fuera algo tan, bueno, hecho con tanta sensibilidad por parte de la compañía de teatro y como eh, tan autobiográfico y a la vez creativo, yo creo que hizo que se rompiera un poco ese tabú y yo vi que a la gente le interesaba el tema y que se sentían reconocidos en muchas cosas, aunque no hubieran estado en un grupo similar, sino que decían, bueno, es que esto, claro, entiendo muchas cosas, entiendo, hay cosas, pues lo que decíamos, ¿no? De esa dependencia emocional, de muchas situaciones que quizá la gente, aunque no haya vivido 100% la experiencia de un grupo, pero puede empatizar y puede sentirse Claro, identificado y que claro. esa historia llegaba a mucha gente. Entonces, con eso yo también como que me sentí un poco más acompañada y también conocí gente que había tenido la misma experiencia en el mismo grupo y que vino a ver la obra de teatro. Y entonces, al salir de aquellas representaciones, todo el mundo se quedaba a tomar cervezas, a hablar, o sea, había como una necesidad de hablar sobre todo esto, ¿no? Y yo ahí sí que dije, uy, aquí hay algo, aquí pasa algo, esto es un tabú, Total, esto es un... total. Hay un miedo a hablar de todo este tema, hay una sensación de respeto, por un lado, pero también como de esa distancia. Y ahí empecé a trabajar en otros proyectos, junto con una amiga, pues empezamos a entrevistar y a buscar exmiembros que quisieran hablar con nosotras, solo para hacer una entrevista de cara a documentarnos para un proyecto de serie de ficción, que no es el documental que ha salido, es un proyecto que, bueno, ahora mismo está en un cajón, pero que hace un tiempo empezamos una compañera y yo. Vale. Y, claro, nos dimos cuenta de que la gente no quería salir a cámara, no quería que les grabáramos, pero sí que querían tomarse un café y contarnos su experiencia, ¿no? Y como que había un deseo muy profundo de, y mucha identificación porque decían, claro, como tú has estado dentro, me vas a entender, no eres un periodista, no eres alguien externo que le voy a tener que explicar todo desde cero, ¿no? Y para mí también fue súper valioso en ese proceso donde yo todavía estaba buscándome a mí misma entender que había gente que había hecho vidas totalmente diferentes a las del grupo, o sea, gente que pues que era homosexual y que vivía con su pareja, gente que yo qué sé, pues que había decidido tener hijos o no tenerlos, o que era creyente o ya no era creyente, ver esa variedad que el grupo nunca te permitía Total. porque todo tenía que ser una uniformidad y porque había una manera correcta de hacer las cosas, para mí fue súper liberador y por eso digo que este proceso lo he hecho con un montón de gente, o sea, que no sé, que no es, no ha sido yo sola, sino gracias a Sí, todas sí, sí, las total. personas que también quisieron compartirme su historia, hablar de todo esto, pero bueno, siempre en ese espacio como más cerrado, más controlado, en el tú a tú y casi como diciendo, ostras, eres la primera persona a la que le cuento todo lo Ujú, que hay dentro, ¿no? Y creo que también para esas personas fue como muy, no sé si terapéutico es la palabra, ¿no? Pero les ujú, ayudó un poco el hecho de narrar. Yo creo que también te ayuda a poner sí, nombre y apellido a lo que has ujú, vivido, ¿no? sí, Y no todo el mundo se puede permitir una ujú, terapia, no todo el mundo ha ujú, podido ir al psicólogo, no todo el mundo lo puede hablar en su entorno, sobre todo en este tipo de grupos, porque quizás su familia sigue dentro. ujú. Es, es complicado. Entonces, bueno, eso también me confirmó que yo no era un caso aislado y que ahí había un tema que como sociedad y como persona que pertenecía a ese grupo
no podía dejar en el olvido, ¿no? Y seguir con mi vida y hacer como que eso no había pasado, ¿no? Mira, pues te estaba escuchando con súper atención porque yo creo que aquí estamos aprendiendo constantemente los unos de los otros dentro de nuestras experiencias y dentro de lo que hemos podido aprender también de modo así ya de ponerte a estudiar, ¿no? Eh, Ahora que lo dices, ¿no? Me paro a pensar si es muy, muy importante y muy beneficioso la expresión, ¿sabes? El poderte expresar, pero claro, para poderte expresar tiene que haber una persona que sea capaz de recibir esa información. Y tal vez la propia expresión en todas sus variantes es lo que iría liberándote del terror, porque una persona se puede quedar, se puede quedar paralizada, sí, tomadita. Se puede quedar paralizada, me estabas contando de todo el elemento de liberación, de empezar tú a ser creativa, a explorar el mundo, ¿no? Y te iba a hacer esta pregunta personal un poco. Eh, qué se siente? Porque es muy, muy bonito lo que dices, pero entiendo que hay personas que no lo pueden hacer debido al sentimiento de culpa o de incluso de miedo. Porque el asociarte, yo qué sé, a un gurú o a un terapeuta que es una persona física y tú dices, bueno, voy a fallarle a esta persona, pero cuando, como bien dicen algunas personas en el documental y tú en concreto creo, cuando esa persona no es física, sino que es Dios en sí mismo, ¿no? Ya no tienes por qué estar en un lugar físico para tú fallar a alguien, sino donde quiera que tú estés, puede ser que tú estés siendo juzgada, ¿no? O, etcétera, ¿no? Entonces puede ser incluso una secuela a tratar, ¿no? Resumiendo, ¿cómo lo viviste tú? Si hubo mucho conflicto en esto, estas sensaciones positivas, ¿no? Y segundo, eh, yo creo que las personas que nos hemos dedicado a expresar mucho, tal vez nos hayamos fortalecido bastante, porque también es que estamos centrados en el problema, fortalecido de otra manera, no sé, como todo hemos buscado una narrativa, hemos logrado encajar las piezas, hemos contrastado nuestra información con los del otro, hemos visto cómo nuestra información es parecida a la de los demás, ¿no? ¿Cómo has vivido tú un poco todo esto y cómo has visto el entorno general? Mm. Sí, bueno, contesto a lo primero respecto a esa culpa, ¿no? A la hora de expresar, pero también esa liberación. Para mí son como dos partes que están muy relacionadas, ¿no? Creo que la culpa de alguna manera te atrapa, ¿no? Y ese es el ¿no? La gran trampa del manipulador Total. y de este tipo de grupos, ¿no? Porque la culpa es difícil, yo sigo lidiando con ella, o Ujú. sea, nada de esto lo estoy diciendo desde un estatus de liberación absoluta, ¿no? Pero ahí es donde bueno, a través de esos sentimientos de culpa y de deber algo, ¿no? De siempre deber algo al grupo o deber algo a Dios o estar en deuda o ese miedo, ¿no? De estar siendo juzgada o de ni siquiera puedo permitirme pensar en esto. Mm, yo, o sea, creo que por un lado el trabajo, sí, el irte liberando de todas esas cosas y el permitirte crear y simplemente crear y explorar y jugar, ¿no? Sin esos juicios es muy difícil, pero bueno, también es verdad que es muy liberador. O sea, yo recordaba cuando estaba en el grupo como allí toda la oración y todo es mental y tienes que escribir y hacer propósitos y objetivos y es todo muy racional, es un grupo que todo es muy controlado y muy desde la mente, ¿no? Pero claro, yo podía escribir, entonces para mí escribir siempre fue un espacio muy libre, ¿no? Y donde podía expresarme con palabras. Entonces, no sé, poco a poco me fui permitiendo esos espacios, viendo que no pasaba nada, que, ¿no? Hasta qué punto yo me podía permitir escribir ciertas cosas o ciertos sentimientos, la pura expresión de tengo rabia y no catalogar esa rabia como bien o mal, sino decir, bueno, vale, estoy expresándome en una libreta, no estoy haciendo nada más, ¿no? Y a partir de ahí
conseguir recuperar la escritura propia, ¿no? Y la voz propia. Y luego, sobre todo, bueno, yo recuerdo aquellas representaciones teatrales y todo ese proceso de creación como algo muy liberador y decir, estoy en mi piel, estoy... Entonces, claro, esa sensación, por suerte, ¿no? El cerebro, yo qué sé, o el ser humano también quieres lo bueno, ¿no? Quieres la felicidad en tu vida al final. Entonces, si te vas permitiendo todas esas cosas, también te vas sintiendo cada vez más libre. Sí que reconozco que hay un punto, y no lo digo como para darme una palmadita en la espalda, sino para quien pueda estar en esa Mm, situación, también hay un punto de una cierta valentía, ¿no? O sí, sí, sea, de claro. decir, romper ese miedo y decir, bueno, ¿y qué pasa si pruebo esto? ¿Qué pasa si pruebo a escribir esto? ¿Qué pasa si pruebo a hacer, en mi caso, pues esa obra de teatro en un momento donde yo me sentía segura y en un entorno seguro? Esto Sí, sí. siempre lo recalco, ¿no? Y con personas en las que confiaba en que hicieran ese proyecto Mm, bien. Pero ¿y qué pasa si lo hago? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues claro. que yo me sienta mal. Bueno, pues no lo volveré a hacer y ya está. Si no va con mis valores y no me siento bien y yo decido no volver a hacerlo o no seguir hablando de esto, pues no seguiré hablando de esto, ¿no? Pero a veces también te han inculcado ese miedo previo, ¿no? Toda esa antelación a todo lo horrible que puede pasar. Y a veces uno tiene que decir, oye, voy a probar un poquito y a ver cómo me voy sintiendo y poco a poco, ¿no? Mm. Y bueno, pues al final aquí estoy diciendo, oye, pues mira, no ha pasado Ha nada, pasado ¿sabes? Y de hecho me nada. libre, ¿no? Y sigo aprendiendo un montón de cosas gracias a todo Total, esto. y lo que queda todavía, porque somos jóvenes, entonces todavía queda mucha vida. Empezamos hablando del Opus y tal, pero lo que estás hablando es extendible a cualquier persona y a cualquier situación de este problema, ¿no? La charla la quisimos llamar el valor del testimonio y tal. ¿Qué idea tenías tú con esto, Marina? Es decir, la importancia del testimonio, ¿por qué crees que ya hemos hablado de la expresión? Hace poco cogí testimonio de una persona que después de dar testimonio, después de muchos años con esa piedra adentro, dice, ya pudo cerrar la etapa. Es decir, ya tiene toda su vida, tenía toda su vida reestructurada, pero necesitaba soltar eso. Y entonces ahí ya cerró carpeta, una vez dio ese testimonio. No estoy animando a la gente a que dé testimonio porque sí, ni mucho menos, pero que es un factor importante también para la mejora personal, sí, sí que podría hacerlo. ¿Qué opinas? Sí, mira, coincido contigo. O sea, yo con esta charla o con esta conversación no pretendo decir a todo el mundo, oye, salid a la calle con un altavoz y tal. No, creo que es súper importante hacerlo dentro de un proceso, dando los pasos que cada persona considere. Y por suerte ahora también hay muchas maneras, ¿no? A veces de hablar y de comunicarse sin necesidad de hacer algo público o hacer algo, ¿no? Sino que a veces en el uno a uno y yendo poquito a poco uno puede ver cómo se siente hablando de ese tema en su entorno y con personas que realmente sean de confianza, ¿no? Para no volver a ponerse en una situación de riesgo ni de vulnerabilidad. Es muy importante. Pero a la vez yo creo que entiendo esa sensación de que se cierra una etapa porque, por un lado, bueno, depende de los valores de cada persona o de la forma de ser de cada uno, ¿no? Para mí había una parte social muy importante, o sea, el sentir que lo que yo había vivido era lo normal en mi entorno, o sea, yo tenía amigas que con 14 años también estaban pidiendo la admisión al Opus Dei. Yo veía gente que se salía y que no estaba bien, que estaba pasando depresiones como la que yo pasé o que estaba y que no había tenido acceso a un psicólogo o no había tenido las oportunidades que yo había podido tener o numerarias auxiliares con las que yo trabajé también varios años que, claro, no habían tenido la oportunidad de estudiar una carrera universitaria. Entonces, para mí, ver que el grupo seguía con esa cierta legitimidad social, ¿no? Y con esa apariencia de riqueza, de lujo, de intelectualidad, con universidades, con psicólogos propios, ¿no? Claro, todo esto es como que poco a poco, a medida que fui entendiendo más, y analizando un poco más a la otra parte, cuando ya me sentía más fuerte yo, ¿no? Claro, había una parte de responsabilidad
sinceramente, o Claro, sea, de decir, yo he formado parte de esto, yo, amigas mías que eran homosexuales o amigos, pues les decía cosas de las que me arrepiento, ¿no? Y ahí mm, también, pues, sentía que les tuve que pedir perdón. Y no pasa nada por pedir perdón, ya está, estuve en un grupo, pensaba así, yo he sido víctima de esto o me ha sucedido esto y como consecuencia a ti te ha sucedido esto que yo te dije o esto que yo hice. Entonces, hablar, yo creo que muchas veces la gente piensa o puede tener el temor de que sea como victimizarse o como... Y en realidad para mí es tomar responsabilidad y tratar de parar esa cadena, que es lo que se produce en este tipo de grupos, ¿no? Un efecto dominó donde como todos estamos dentro, entonces si nadie habla, se crea este claro, silencio y se crea claro, este... claro. porque todos hemos sido parte de ello, ¿no? Y a veces es difícil explicarle a la gente, oye, que no lo digo por ti en concreto, ¿no? Que no eres tú el malo del grupo, sino que es la situación que se ha generado. Entonces, yo me responsabilizo de mi parte, entiendo las cosas que hice cuando estaba ahí dentro, pido perdón si tengo la posibilidad y si se puede cerrar esa parte y alerto a la sociedad, ¿no? Para mí ese es un foco muy importante, pero es que además, bueno, no sé, yo soy una persona que como ves me gusta hablar, entonces también es mi manera de expresarlo y mi Sí, manera de dar un sentido, ¿no? A lo que he vivido y de cerrar un poco esa historia. Y luego a nivel personal, por ejemplo, pues me ha resultado muy práctico también a la hora de conocer a alguien, integrar a alguien en mi vida, ya sea una pareja, ya sea ujú, un amigo, y decir, bueno, no te voy a dar una chapa absoluta sobre esto, pero prefiero que sepas un poco de dónde vengo, ¿no? Y yo ya tenerlo un poco más integrado para que no sea un tema tabú tampoco en mis relaciones personales, ¿no? total. Y eso yo creo que ayuda mucho, es muy liberador, porque si no es como vivir con un secreto. Yo me sentía así Claro. y no sé, la autenticidad y el ser transparente creo que es importante para generar vínculos sanos, ¿no? Total. Hay mucha participación por parte de la gente que se ve muy identificada. No hay preguntas por lo pronto. Y nada, y me ha llamado la atención porque hay personas que se conectan casi todos los miércoles que entre ellas ya se van respondiendo las preguntas que hacen y tal. Así que es genial. Me parece súper bien. Hay historias ahí, en la gente que está hablando hay historias, hay historias. Eh, entonces, a ver, el tema de la responsabilidad ha gustado mucho, el tener la responsabilidad de crear, y a mí también me ha gustado bastante. Eh, no todo el mundo tiene la capacidad o va a prestar un testimonio, etcétera, ¿no? Y tú hablabas ahora, que se me fue un poco, como leí un comentario y se me fue la cabeza, el tema del estigma, ¿no? El tema del estigma, claro, que se habla mucho del estigma de las sectas y tal, pero yo creo que una de las cosas que has dicho tú es clave, mantener esa experiencia en silencio, porque no la puedo comentar con nadie, incluso, hombre, si de repente vas a conocer a una pareja o a alguien nuevo, le vas a decir todo lo que supone o alguna dificultad que tengas en habilidades sociales que venga de ahí. Claro, lo que decíamos antes, ¿no? ¿Están preparados para escucharlo? Yo pienso que sí, si te rodeas de las personas y si sabes contarlo de una determinada manera, ¿no? No desde, incluso desde el victimismo, ¿no? Pero eh, ese estigma social, ¿tú cómo lo entiendes, Marina? Porque yo lo veo, lo entiendo y es una cosa interesante porque tú llevas 10 años alejada de eso. Yo no es mi día, ¿no? Pero llevo otros 12. Y sí que sigo sintiendo de que es una parte de mi vida que me pertenece a mi intimidad, básicamente, ¿no? Porque mis mejores amigos no se los cuento, no tengo por qué estárselo contando y tal, pertenece a una experiencia que yo he vivido y que la puedo compartir, esto es importante, con personas como tú o personas similares, ¿no? Que llegamos más rápido a un entendimiento, ¿no? Pero entonces, ese estigma social que dices tú de la persona afectada, ¿a qué te refieres o cómo tú lo entiendes? Sí, para mí es como
No sé, yo siempre he visto como una cierta reacción, ¿no? De, oye, pues si dices he estado en tal grupo o tal, ¿no? Y claro, igual también porque en el caso de Opus Dei, al ser conocido, al jugar un poco con ese imaginario social, ¿no? Entonces Claro. ya hay preguntas o hay, ¿no? Como que, ah, sí, pero esto es no sé qué, o esto tal, ¿no? Cosas que han oído, que han visto, que es lógico. Y yo entiendo también que el documental favorecerá eso y, bueno, es parte de lo que es vivir en sociedad, o sea, es perfecto. Pero también es verdad que a veces te genera un poco como, ostras, esta persona que va a pensar, me va a entender, no me va a entender, todo ese miedo, toda esa vergüenza. Luego también depende de las cosas que hayas hecho dentro del grupo. No Totalmente, es lo mismo si has tenido una responsabilidad y un cargo totalmente. dentro del grupo que si no. No es lo mismo si has estado 2 años que si has estado 8. Aún así puede haber gente que tenga, no, que no es solo los años, pero es verdad que hay ciertas cosas que te pueden, ¿no? Como ir trabando, digamos, o ir dificultando esa cosa de hablar, ¿no? Obviamente no se trata de, desde mi punto de vista, de contarlo a cualquiera y en cualquier lugar y situación, sino simplemente poder ir generando esos vínculos y decir, oye, pues con quién sí me siento a gusto hablando de estas cosas o cuál es el contexto o de qué manera. Y claro, tener toda esa gama de situaciones es precisamente lo que nunca te enseña el grupo, porque el grupo lo que te enseña es como o no hables de ello, no digas que Totalmente. perteneces a este grupo, ocúltalo, o si lo dices es porque quieres conseguir algo. O sea, oye, soy de este grupo y te invito a no sé qué, y como soy, no, y me identifico y tal, entonces hay un mensaje unilateral que tengo que lanzar, pero no hay un discurso adaptado, ¿no? No hay un discurso, no hay un tema en el que tú digas, oye, esta persona me inspira confianza, tu instinto de, ¿no? Confío en esta persona o no, lo tienes deteriorado. Mm. Entonces, obviamente cuando sales, lo que entiendo que lo lógico es protegerte, ¿no? Y decir, mira, prefiero no hablar del tema a no ser que sepa 100% que es alguien que me va a entender, que me va... Por eso entre los exmiembros se genera esa Claro, confianza, claro, claro. lógicamente, entre personas que han vivido algo similar, ¿no? Pero bueno, yo creo que es bueno, no sé, en la medida en que nuestro instinto y nuestra capacidad relacional lo permita, el decir, oye, pues yo he vivido esto y te sorprendes porque de pronto alguien que ni te esperabas dice, ah, pues mira, a mí me pasó esta otra cosa súper parecida o tal, y generas vínculos nuevos, ¿no? Y Sí, bueno, y es bonito, pero yo, también conlleva un riesgo, claro, el exponerse, total. ¿no? Yo aquí estaba pensando mientras te estaba escuchando en cosas que pasan, cosas que pasan, ¿no? Y digo, ¿tú recomiendas que una persona pueda expresarse dentro, por ejemplo, de la consulta de un psicólogo, ¿no? Lógicamente, que tenga que encontrar un lugar para poderlo expresar. Y a mí me gustaría dar un consejo, siendo psicólogo y conociendo un poco este tema. Si una persona quiere hablar con un psicólogo y expresar todo esto, la gran mayoría tendrán capacidad para poderlo escuchar. Eh, Hay algunos que no, hay algunos que no y tal. Entonces, mi consejo es que de alguna manera, si encuentran al psicólogo que les empieza a escuchar, que aprovechen la situación, por mucha vergüenza que dé en momentos puntuales o por algo que parezca insignificante. Por ejemplo, yo tenía relación con varias personas, pero había un compañero del grupo que me decía esto y lo otro. Son tantos detalles los que ocurren dentro de un grupo coercitivo, tantos momentos, tantos detalles, que si encuentran un lugar de expresión, investiguenlo con la persona, sobre todo con el psicólogo, y facilítenlo porque quedan muchas áreas dañadas y muchas veces los psicólogos no sabemos interpretar esa situación como podría ser una cosa más explícita, como una violencia de género o como un tema familiar y tal, lo sabemos identificar más rápido. Pero todo lo que ocurre y todo lo que pasa, facilitar a ese psicólogo, que no digo terapeuta, psicólogo, eh, toda la información, aunque no parezca relevante, porque eso ayudaría mucho al psicólogo a ayudarte a seguir expresándote. Es decir,
yo he conocido casos que lo que dicen es, bueno, yo estuve en un grupo, estuve 11 años en un grupo y ahí habían cosas, habían abusos, habían tal. Claro, pero eso forma parte de tu historia de vida, de tu historia personal y es importante entrar en esos detalles, aunque luego la terapia no sea precisamente para eso, pero soltarlo y dar ese material, eso es bueno para ambos, ¿sabes? Para la relación terapéutica. Mm, Sí, sí, no, y es muy interesante lo que dices porque además tu experiencia en el grupo no es solo lo que a ti te ha pasado, ¿no? Que ya, esto de lo enlace un poco con el tema del documental, que ahora está un poco de moda, bueno, no sé si de moda, pero bueno, está teniendo más bombo este grupo en concreto, también sacan comunicados, tal, ¿no? Y parece que es todo como, bueno, la experiencia personal de estas 13 mujeres y tal, que efectivamente de eso trata el documental, pero también es como, bueno, mi experiencia no es solo lo que me ha pasado a mí, sino todo lo que yo he visto, totalmente. ¿no? Todo lo que yo he visto durante tantos años, todo lo que yo he normalizado, todo lo que me han contado, que a otras personas les han pasado, o sea, entonces toda la información que tú tienes, ¿no? A nivel subconsciente, o no sé cómo decirlo, ¿no? Pero, o sea, que no sé si es correcto lo que estoy diciendo en Sí, términos sí, psicológicos, pero sí. toda esta información que tú tienes almacenada, ¿no? En tu disco duro, Mm, de lo que has, de los olores, de los lugares, de las sensaciones, de lo que veías, de cómo la otra miraba a la otra cuando hacía no sé qué. Claro, es tal cantidad de información que es verdad. O sea, yo entiendo que para un psicólogo que no conozca un grupo en concreto o que no esté como muy familiarizado con ciertos temas puede ser demasiado, ¿no? Yo por eso, o sea, en ese sentido tuve la suerte de que alguien que me lo recomendó era, pues porque era alguien que ya había tratado a otras personas que habían salido de este mismo grupo, ¿no? Entonces, bueno, ahí pude, era un poco más fácil ese acercamiento y aún así tenía muchas resistencias a la hora de hablar de este tema, ¿no? Yo intentaba también desvincularme y decir, bueno, yo lo que me pasa no tiene nada que ver con mi pertenencia al grupo o que haya pertenecido a este grupo, sino que simplemente quiero estar bien y ya está, ¿no? ujú. Y, y sí, de hecho, hay gente que, bueno, también como algunos exmiembros del Opus Dei hemos, bueno, yo estoy colaboradora, yo no empecé el canal de YouTube, pero hay un canal de YouTube donde, bueno, se empezaron a juntar, yo lo descubrí, me uní y acabé pues haciendo algunas entrevistas y así, de temas que me interesaban. Y ha habido gente que, por ejemplo, me ha dicho, oye, pues le he pasado esta entrevista que hiciste a mi psicólogo para que entienda un poco más Claro, total. de dónde vengo, ¿no? Entonces, toda esta parte de hablar en público y de generar información, además ahora con el acceso, bueno, pues como lo que estás Sí, haciendo sí. tú, ¿no? Con el acceso que tenemos a redes y tal, claro, ayuda un montón para que los profesionales también facilitarles el trabajo y al propio exmiembro, ¿no? Y entre todos, pues ir creando un poco esos recursos que ayuden. O sea, yo pienso, mira, si hay alguien que lo tenga más fácil que cuando yo me salí, o sea, si cualquier cosa que yo esté generando hace que para otra persona sea un poquito más fácil, ya eso es lo que estamos avanzando, ¿no? Y ya sea mi grupo o, bueno, mi ex grupo, Sí, sí, sí. o ya sea cualquier otra situación similar. Si a alguien le resulta más fácil entender por qué una persona, una chica de 14 años se mete en una cosa así, pues gracias a mi experiencia, pues genial, yo me daré por satisfecha. O sea, Se me estaba ocurriendo otra cosa. Yo estoy aquí en plan, mira que yo no ejerzo de psicólogo actualmente, pero mi mente me va, hay veces que sale el chip ese, ¿no? Eh, que en los grupos normalmente lo que procuran es que tú no hables ya con tus cercanos de lo que tú estás viviendo, para que solo lo puedas compartir con las personas que te van a entender, porque el contenido es tan complicado, es tan elitista, ¿no? Es tan único que el lenguaje que tú vas a utilizar, igual que tú decías antes, ¿no? Tú vivías fuera de casa, pero dentro, luego dentro tenías otro tipo de lenguaje, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces son dos comunicaciones diferentes, ¿no? Que no pase, porque me acabo de dar cuenta, ¿no? Un poco de, luego se seguirá arrastrando y se te puede quedar en la cabeza, es que no me van a entender, ¿sabes? Es que el psicólogo no me va a entender, es que mi familia no me va a entender. Yo creo que eso también es una barrera importante a superar porque al fin y al cabo es una conducta propia del grupo
que la sigues arrastrando. Sí que es verdad que hay otros sentimientos como la vergüenza, como el miedo al rechazo y todo esto, pero el entendimiento está sesgado desde que estás dentro del grupo, que intentas no hablar de lo que ocurre, no hablar de lo que ocurre. Y ahí empieza el verdadero entrenamiento para luego procurar romperlo cuando sales, ¿sabes? También. Totalmente, y es que además, efectivamente, lo de no me van a entender es algo que puedes estar arrastrando años y años, e incluso, bueno, pues de verdad, o sea, el sentir que como solo te entienden los del grupo, al final también como que vuelves al grupo de alguna manera, ¿no? O te sigues teniendo esa sensación de necesidad, ¿no? Y de estar vinculado, de tener esa aprobación o decir nunca volveré a sentir pues la felicidad que sentí cuando estaba ahí dentro o la, ¿no? En ciertos aspectos como que se puede incluso Sí, sí. romantizar ciertas cosas porque el mundo al que sales pues claro es desconocido y para presentarte ante ese mundo tienes que romper muchas cosas mentales y poder también, bueno, presentarte de una manera en la que tengas la confianza de que eso va a ser recibido, porque si no, claro, se va a producir más rechazo y entonces te puedes sentir eso pues más estigmatizado, más aislado y volver a revivir un poco lo que se podía vivir dentro del grupo, ¿no? Yo creo que al menos en pues, pienso en el canal de YouTube, en Ágora Coloquios, por cierto, para quien le interese, que es un Sí. canal de ex miembros del Opus Dei. Dilo, Es verdad, dilo de nuevo, Marina, porque hay gente que ha preguntado. sí, perdona, es Ágora Coloquios, está en YouTube, hay más canales, yo simplemente digo este porque es en el que colaboro habitualmente, pero hay más. Y, y claro, todo está centrado en el grupo en concreto, ¿no? Pero creo que poco a poco, y es interesante también ir entendiendo que esas características propias del grupo y ese análisis que se hace y ese espacio seguro para los exmiembros también tiene su comparativa, ¿no? Y tiene sus patrones comunes con muchas otras situaciones, pues ya sea temas sectas, ya sea temas de manipulación, de, bueno, de otros aspectos, ¿no? Entonces, es una manera también de ir entendiendo que lo que ha pasado, aunque sea exclusivo y es la historia personal de cada uno, mmm, responde a unos patrones, ¿no? Responde a una manera de funcionar. Y bueno, poco a poco generar esos espacios también entiendo que ayuda a que la gente, pues es más fácil a veces entender las cosas hablando con otros, ¿no? Que uno solo informándose por su cuenta, ¿no? Total. Y además recordemos que hay muchísimas personas que también cuando salen de los grupos no tienen recursos. Ir al psicólogo, por desgracia, sigue siendo normalmente pues, por la vía privada. Es difícil también que los servicios sociales atiendan, ¿no? Estas necesidades específicas de alguien que sale de un grupo. Bueno, entonces también el hecho de a veces hablar entre exmiembros puede ayudar, o como estamos haciendo aquí, o entre personas que han pertenecido a grupos diferentes o tal, pero también va ayudando a dar voz y a generar ciertos recursos, ¿no? Mm. Que quizá que no puede tener una ayuda psicológica, pues, Para, y luego recursos también, perdona, otro tipo de recursos, no solo psicológicos, sino de ya decir, oye, pues, ¿cómo hago para empezar a buscar trabajo? ¿Qué te ha funcionado a ti? ¿Cómo nos podemos ayudar? Y estamos también tejiendo un poco esa red para suplir lo que no, bueno, lo que pienso que correspondería al grupo en realidad y a la sociedad, pero bueno, de momento. la, la inevitable expansión de la comunicación a través de la digitalización y todo este tema está trayendo la ventaja de que cada vez somos más canales especializados en todo esto y que cada uno tenemos nuestra parcela. Hay montones y es que se va reproduciendo cada vez más. Hay personas aquí que están hablando, que yo sé que ya están creando su canal
como puede ser Alba, y yo estoy viendo que estamos en un momento bueno para ir generando mayor conocimiento que este, que antes era un poco más exclusivo. Yo me acuerdo hace 10 años o por ahí era un poco más difícil de encontrar las cosas, pero últimamente va la cosa bastante mejor, ¿no? Va en expansión, cosa buena para nosotros, ¿no? Entonces, Marina, para ir un poco cortando esto, invitándote a ya dentro de un tiempo para seguir por la segunda parte, porque esto se me ha hecho súper corto y no quiero alargarlo mucho más. Ya nos inventaremos en otro momento otra cosa. ¿Algo que se te quede por decir, algo importante o como quieras Nada, finalizar? sí, bueno, solo agradecer, ¿no? A ti, por supuesto, por traerme este Mm, espacio, a todas las personas del Opus Dei que hace décadas escribieron su historia, empezaron a hablar. Creo que sin ellas, ante un grupo de estas características y en nuestro país y todo, hubiera sido prácticamente imposible que yo estuviera hoy aquí hablando de esto. O sea que todo mi agradecimiento a Opus Libros y a todas las personas que vinieron antes que yo. También a las denunciantes en Argentina que se han querellado contra este grupo por primera vez, 43 mujeres claro. que están persiguiendo una denuncia legal bueno, de nuevo, podríamos hablar del tema de denuncias y tal, es otro tema mucho más amplio, pero en este caso creo que es algo histórico, veremos a dónde llega, ¿no? Pero al menos es la primera vez que se rompe esta práctica y luego también a todas las personas que, porque claro, yo llegué allá como un paracaidista, siempre lo digo, o sea, yo no es que yo me esté informando del tema de sectas y tal, yo Ah, sí hice es mis verdad, sí es verdad, sí, sí, cosas y de pronto dije, ostras, todo esto me encaja, ¿no? sí, sí. Entonces, yo agradecer a todos los expertos, a todas las personas que han tenido que sufrir esta problemática en sus propias carnes sin la información que tengo yo a día de hoy, sin estos espacios y que han ido abriendo camino en un tema que me parece que tendríamos que estar muchísimo más concienciados como sociedad, que tendría que haber muchísimo más recursos y servicios sociales y que de verdad animo a todas las personas que se sientan con todo lo que hemos dicho, ¿no? Con la capacidad de hacerlo, pero a que hablen de este tema y bueno, y que se genere conciencia, ¿no? Porque no son casos aislados y no somos pocos, ¿no? Y está más extendido de lo que parece y queda mucho por hacer. Has dicho una cosa que con esto ya lo cerramos, que a mí me ha emocionado porque es muy veraz, es decir, gracias a las personas que previamente a mí pudieron hablar de lo que era el grupo antes. Yo pienso también lo mismo y que creo que la verdad y lo que necesitamos escuchar las personas cuando salimos de ahí es ese contraste y sentirnos acompañados por alguien que vivió lo mismo que nosotros, ¿no? Desde mi punto de vista, yo siempre digo que Cultus, el trabajo que yo puedo hacer, el tuyo, pero yo lo noto como yo soy simplemente un eslabón para toda la gente que viene después, ¿sabes? Es decir, estamos haciendo esto porque luego va a venir otra gente y estamos generando un material que el resto de la gente va a seguir manejando, ¿no? Es un poco esa idea, igual que eh, nosotros nos hemos enriquecido del trabajo previo hecho, que había trabajo hecho bastante, entonces un poquitito así, ¿no? Y nos hemos beneficiado para poder comprender toda esta situación. Absolutamente, sí, sí. Y qué guay que podamos, ¿no? A pesar de las experiencias que hemos tenido y de todas esas dificultades que hemos pasado para poder estar aquí los dos charlando de todo Sí. esto, que podamos construir algo, ¿no? Y sacar algo creativo y valioso para la sociedad a partir de esta experiencia, ¿no? Yo creo que eso es genial y eso es lo que de verdad que a mí ahora mismo me motiva mucho. Y aprovecho para recordaros que este viernes salen los dos últimos episodios de El Minuto Heroico en Max, en la plataforma, así que nada, si se os ha hecho corto verme aquí soltar el rollo, podéis Yo, yo creo que la gente que ha visto ya los primeros, ya no hace falta que se los recuerde, ¿sabes? Que estarán esperando la segunda, sí, sin duda. Marina, un placer. También es verdad que me ha llamado la atención toda la gente que ha participado hoy.
creo que ha sido la que más ha participado y que entre todos se ha generado ahí una buena comunión en respuestas y tal. Así que la verdad es que te llevan muchas felicitaciones, Marina, y agradecimientos por lo que haces. Y nada, pues encantado de tenerte por aquí. Nos volvemos a ver cuando tú quieras, Vale, ¿vale? Venga, perfecto. Pues nada, hasta la buenas próxima entonces. noches a todos. Chao, chao, gracias.